Quiero compartir con ustedes una enseñanza acerca de cómo vivir nuestra identidad en Cristo en la vida diaria. Los siguientes minutos quiero hablar de varios conceptos que nos van a llevar a entender nuestra nueva identidad, pero nos van a llevar a entender cómo aplicarlos a la vida diaria. Y esto es para mí muy importante y creo que es esencial para cualquier hijo de Dios. De hecho, si pudiéramos resumir la vida cristiana en una frase, podríamos utilizar la frase que tiene que ver con aprender a conocer la vida nueva o la vida de la nueva identidad en nosotros. Prácticamente un creyente se pasa toda su vida desde que conoce al Señor Jesucristo en entender su nueva identidad. Y esto es entonces muy importante para nosotros. La nueva identidad en Cristo es algo supremamente grande e importante para usted y para mí. Y es algo supremamente espiritual. Es algo que es tan alto, tan grande, que a veces es difícil poderlo describir en palabras y poderlo entender. Pero su palabra nos ha permitido que entendamos no como un mecanismo, sino que entendamos conceptos que nos ayuden a anhelar y a querer aprender cómo vivir esa nueva identidad. Algunas semanas atrás hablamos acerca de los errores más comunes acerca de la nueva identidad en Cristo que tienen los creyentes o que yo personalmente he ido viendo y los he visto en mí. El primer error que es muy común para los creyentes es no saber qué es la nueva identidad en Cristo. Eso es supremamente común. Hay cantidad de creyentes que están y que no saben qué es la nueva identidad en Cristo. No han conectado las ideas, no han entendido qué significa esto. Y eso es un error muy común. Y quiero decirles que se pierden de algo supremamente importante, de algo que va a acelerar o va a transformar su crecimiento en Dios. El segundo tipo de creyentes que veo, el segundo tipo de errores que veo en los creyentes son los que conocen la identidad, saben que hay una identidad nueva, pero desconocen que hay un poder detrás de ella. Quiero decirles que ese poder es maravilloso. Ahora, por favor, no interprete el poder solamente en milagros de gente volviendo a la vida, que ya sería muy grande o muy especial, pero eso no ocurre en el día a día suyo. Son unas transformaciones internas. Es una transformación en ser una persona parecida a Jesús, que va mucho más, sinceramente, en que más importante que el que una persona resucite simplemente. El tercer error que veo es que hay gente que conoce qué es la identidad, conoce que hay poder, pero no sabe cómo aplicarlo. Y en eso vamos a verlo el día de hoy. No sabe cómo llevarlo a cabo esa identidad y cómo vivirlo en su día a día. El cuarto error que veo es que la gente no entiende la lucha entre la identidad antigua y la nueva identidad. Es una cosa muy común y muchos tiran la toalla en ese proceso. Y el último error que mencionamos y que creo que también es muy común es el error de unas expectativas falsas de la nueva identidad. De repente pensamos que tener a Cristo en nuestro corazón teníamos que estar traspasando paredes y eso es una expectativa que no se aplica a este momento. No sé si se aplicará y realmente no es importante cuando uno entiende qué es conocer a Jesús y ser transformado en una persona parecida a Jesús. Dentro de estos errores vimos que la duda más común de la gente a la hora de entender la nueva identidad en Cristo es la duda de si ese poder, ese día a día, esa práctica está 100% en mí o 100% en Dios. O si es 50% yo, 50% Dios. O si es 90% Dios, 10% yo o viceversa. No sabemos de dónde viene ese poder. Por eso como es algo espiritual, es difícil de discernir, ¿vino de mí o vino de Dios? Pero la palabra de Dios nos da una clave muy importante y es la siguiente. La clave es permanece de mí. Una cosa sabemos y es que aquel que permanece en Cristo
No estoy hablando de aquel que viene a la iglesia por años y años, aquel que está en Cristo, y para estar en Cristo sí o sí va a tener que venir a la iglesia, es aquel que experimenta el fruto del Espíritu. Es aquel que permanece en él. Permanecer es el deseo de estar en él, disfrutarle, amarle y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, esto es importante que usted entienda, que lo entendamos o lo consideremos para poder entender estas dos identidades que están en nosotros. Recuerde que a partir de que usted conoce a Cristo, usted tiene una nueva identidad dentro de usted o tiene una nueva persona. Y la nueva persona ciertamente está así, se llama Cristo. Cristo está viviendo en usted. Y usted y yo de alguna manera sentimos que somos lo mismo. Usted no logra hacer una diferencia. No es que se apague y se prenda, se apague y se prenda. No, es simplemente una comunión. Es como un trabajo en equipo, como cuando uno está casado y va caminando con su esposa y lo hizo ella, lo hice yo, no lo sé. Es como es un matrimonio, es un trabajo en equipo. Entonces, es importante considerar esto para poder entender lo que es la nueva identidad. Pero también es muy importante comprender que la palabra de Dios nos dice acerca de esta nueva identidad que sí es práctico y que sí se puede cambiar o podemos entrar y operar en la nueva identidad. Obviamente todo esto es a través del Espíritu Santo, pero que sí es posible decidir o quiero actuar en mi antigua identidad, es decir, en la persona que he sido durante todos estos años, o quiero actuar en el poder de Cristo. Y nos dice y nos aclara que es posible, que debemos inclusive hacerlo. Y con esto quiero llevarlo entonces a sus notas, a el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 2 en adelante. Y quiero que miremos, observemos cómo lo explica el apóstol Pablo para que podamos entender más acerca de nuestra vida nueva en Cristo y de esta nueva identidad que Dios nos ha dicho y que la exploremos, que la amemos, que la anhelemos, que deseemos vivir en esa nueva identidad. Versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, por favor resalte las palabras, la pasada manera de vivir y coloque la antigua identidad o la vieja identidad. Entonces, haga esa diferencia en este momento. En pocas lo leeríamos así. En cuanto a la antigua identidad, dice lo siguiente, despojaos del viejo hombre. Quiero que resalte la palabra viejo hombre y quiero que coloque otra vez antigua identidad. En pocas palabras, lo que está diciendo el Señor es, despójense de la antigua identidad. Y quiero que piensen en esa palabra que está usando Pablo, despójense, porque parece que fuera así. Y de verdad que es así. Es una manera práctica de decirlo. Y luego nos explica por qué. Y muy cortamente lo va a explicar y luego vamos a ampliar en eso. Dice lo siguiente, porque está viciada conforme a los deseos engañosos. Resalta la palabra está viciada, resalta la palabra deseos y resalta la palabra engañosos. En pocas palabras, Pablo nos dice que nuestra manera antigua de vivir, nuestra antigua identidad, este David está lleno de vicios, está corrupto por muchas razones. Y le doy una imagen o un ejemplo de lo que es algo viciado. No sé si quiero llevarlo a esto, es muy sencillo, muy simplista, pero creo que nos sirve. Imagínese un tornillo en una pared o en un pedazo de madera que usted taladra y entró, funcionó, lo vuelve a sacar, lo vuelve a meter y de repente queda robado. Y usted no sabe ni cómo sacarlo y simplemente no cumple nada. Está allí, pero no cumple su función. Nuestra antigua naturaleza, identidad, está viciada, está robada. Es un tornillo robado en la vida y no sirve, no tiene la función o no cumple la función que debería cumplir. Versículo 23. Y aquí viene una clave para ponerlo en práctica. Y aquí dice lo siguiente. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quiero que resalte la palabra renovar y quiero que resalte la palabra mente, en el espíritu de vuestra mente.
Y estaba en una conferencia ayer acerca de Christian Concern y cómo nos contaban cómo hay una lucha muy fuerte legal en contra del cristianismo. Y una de las frases que llamaron o citaron fue la siguiente: The battle of the gods is in the public square. Lo que estaban diciendo en español es que la batalla de los dioses se pelea, o el campo de batalla está en el espacio público, donde está la gente hablando, y tenía razón. Pero pensando en esto, yo llego a una conclusión más profunda, no más inteligente, sino más profunda para mí, es que la batalla de los dioses está en nuestra identidad, y nuestra identidad está en la mente. La batalla más demoníaca que usted tiene no está en demonios que están en su casa pegados a las paredes. Está en su mente, en los meros pensamientos del día a día de su vida. Allí, en esas ideas profundas, donde reside su identidad, es la batalla más grande y demoníaca que usted puede tener. Piense en eso, es muy profundo. Entonces Pablo dice, la manera de renovar esa antigua vida a la nueva, esa antigua identidad, y de moverme a la nueva identidad, es renovando la mente, entendiendo cómo pienso, entendiendo quién soy, entendiendo cuál es mi identidad. Y en el versículo 24 entonces nos dice cómo se hace. Dice, y vestíos del nuevo hombre. Resalta la palabra nuevo hombre y coloque nueva identidad. Y vístanse de la nueva identidad. Y quiero que hagan una reseña en la palabra vestíos. Pablo no está utilizando y esperen entender unas razones tan grandes para moverse en las cosas espirituales que uno no entiende. No, dice vestíos. Es como si fuera una chaqueta, como si fueran unos pantalones. La palabra está diciendo que está utilizando el verbo vestirse. Está diciendo cambien rápidamente. Es como colocarse algo encima. Y esta es la vida cristiana. Entonces es más práctico de lo que podemos entender, de lo que hemos pensado antes más bien. Quiero que usted piense en la manera tan práctica que nos dice el apóstol Pablo, que se puede cambiar en esa identidad. Y quiero que aprenda a entenderlo de esa manera, porque es algo espiritual que tiene que venir a una manera de ser. ¿Cómo hago yo esta nueva vida espiritual que tengo? Esta nueva identidad. Y luego dice las siguientes palabras. ¿Por qué? ¿Y cuál es la ventaja? Dice, esta nueva identidad ha sido creada según Dios. Resalte las palabras según Dios. No está creada según el mundo. No está creada según usted, según su familia, según su país, según una fábrica. Está creada según Dios. Piensa en eso. Esto nuevo que yo tengo es creado según Él. Viene de Él. Toda mi identidad viene de mí. Pero la nueva identidad, la de Cristo, viene de Él. Y tiene dos características. Es justa, resalte justa, es buena, no hace nada malo y es santa. No peca, no tiene imperfección. Quiero que piense en eso y lo que eso quiere decir. En pocas palabras, usted y yo podemos ahora vivir una nueva manera de ser totalmente diferente. No estoy hablando de una disciplina, no. Estoy hablando de vivir la vida que hay en Cristo, especial, perfecta, anhelable, que usted no tiene en ninguna otra parte. ¿Cómo sabemos que usted no la tiene en ninguna otra parte? Pues le doy un ejemplo. Aquel que consume alcohol, ¿por qué no está satisfecho y tiene que consumir más y más? Porque está insatisfecho. Aquel que trabaja y está insatisfecho porque no alcanza a tener todo lo que anhela, es que está insatisfecho, no le llega. Pero la nueva identidad en Cristo nos satisface y nos satisface profundamente. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Fuerte. Entonces, con eso en mente, esa nueva identidad y esa antigua identidad y ese concepto de ponérmela como un vestido, es decir, Pablo utiliza esa frase para que entendamos que es más simple de lo que nosotros pensamos. Tenemos ahora que entender, y para poderlo entender, tenemos que comprender
qué significa o de dónde viene la antigua identidad. Y quiero llevarlo un momento a que recordemos de dónde viene su antigua identidad. Ahora, para entender eso, haríamos bien en comprender qué es la identidad. Y le voy a dar un ejemplo rápido que hay en la palabra de Dios. Es uno de los mandamientos que todos conocemos. Dice, no usarás su santo nombre en vano. Ese es un mandamiento. Y la gran mayoría pensamos que se llama el nombre de Jesús y lo que utilizan todos las artes para blasfemar, el nombre de Jesús. Pero el nombre no es simplemente su mero nombre, Yahweh, sino que el nombre es todo lo que tiene que ver con él, su identidad. En pocas palabras, lo que está diciendo el mandamiento es, no tomarás la identidad de Dios en vano, ni quién es Él, ni cómo es Él, ni su grandeza, ni su poder, ni su amor, ni su humildad, nada, ni su creación lo tomarás en vano. No será para ti algo vacío, será lo más importante. Ese concepto que le acabo de dar de identidad es importantísimo que usted lo tenga, porque su identidad no es solamente de dónde viene usted, está hecho de muchas cosas. Por ejemplo, su identidad o lo que somos, lo que es David Henao, tiene que ver con una herencia emocional. A veces veo mis manos y son exactamente las mismas de mi papá y estoy contento con estas manos. Pero también veo cosas emocionales donde pongo la mano en la mesa cuando estoy enfadado y ahí veo a mi papá. Tengo una herencia buena y mala, física y emocional. Eso es parte de mi herencia, lo que viene de mí. Pero también viene, y viene de ustedes, una herencia espiritual. Lo que hayan hecho ellos equivocadamente y sus antepasados tiene que ver en su vida. Si alguien abusó, seguramente su vida sexual será tocada. Si alguien vivió y mintió y hubo una cantidad de cosas, sepa y entienda que es como un río que llegará a su vida. Usted está batallando con cosas de personas hasta 16 personas atrás suyas. Estoy hablando 4 generaciones o 32. Y hay quienes dicen que hasta 100, 10 generaciones. Pero todos sabemos que venimos y luchamos en nuestra identidad, aún sin escogerlo, con cosas increíblemente profundas, solo o tremendas e impactantes, solo que usted y yo no lo comprendemos, porque nuestra identidad se parece a algo en primera persona, es decir, así soy yo. La identidad suya también y la nuestra está marcada por el contexto donde vivimos. Si usted vivió en Londres, en Inglaterra, si usted creció en España, usted tendrá algunos matices si usted vive en Sudamérica, tendrá algunos matices si usted vivió en Europa, de esa identidad. Y eso marcará. Esa identidad está marcada también hasta por el gobierno. Les contaba en la primera reunión que cuando yo veo a una persona española en otra parte del mundo y yo ya sé más o menos cómo va vestido, no en todos los casos, pero en algunos casos digo, este vestimenta, esta forma de vestir es española. Y cuando usted va a su regreso, quizás a Sudamérica, a usted observan que es extranjero, usted nació allá, habla como ellos, come como ellos, pero dice, este es extranjero, por una parte de su identidad, de cómo se viste, debido a lo que los gobiernos han hecho y el mundo hace. Pero otra cosa que marcan su identidad son sus experiencias. Si usted fue abusado, eso lo marcó. Y usted hoy actúa o no de acuerdo a esa información de identidad que tiene. Si sus padres se divorciaron, eso es parte de su identidad. Y eso marca quién es usted. Si usted nació en un hogar donde la gente rumbeaba, eso marca su identidad. Si usted ha nacido en un lugar donde no había leyes, eso marca su identidad. Entonces, es importante que usted entienda qué es su identidad y que entendamos que esa identidad no hay una buena, no hay una identidad que sea perfecta. Estaba en la primera reunión contándoles apasionadamente que estaba viendo y aprendiendo acerca de la cultura de Japón. No es que aprenda, sino llegó la información y la cultura en sur de Corea. Y cuando uno sale de Sudamérica o el sueño que se ve en los países tercermundistas, es que usted va al sueño americano y dice, esta gente voy a encontrar la gloria. Y usted sabe y se da cuenta que no es tan glorioso como usted piensa.
Y en Japón cuenta que parte de la cultura y de la identidad la identidad de la gente hace la cultura, y dice que la gente muere sola, 40 años, 50 años solos, hijos que no salen de sus casas en altísimas temporadas, una depresión. Claro, la gente quiere el primer mundo, pero no quieras eso. Luego usted se va al sur de Corea, una de las primeras economías mejor del mundo, y los niños que nacen tienen un índice de nacimiento el más bajo de toda su historia, porque nacer es un suplicio. Tienes que nacer a estudiar y a ver una carrera de ratas hasta llegar a ser lo mejor. Y usted dice, no quiero eso. Y entonces se me viene a la mente la cultura española, una cultura que es muy cercana porque he conocido al Señor en esa cultura. Y digo, esta cultura tiene algo bueno, le contaba a Sandy y a Juliana. Y llegué a la conclusión, dije, no, momentito, no estoy mirando la cultura española. Estoy mirando es la iglesia, la cultura de amor que tiene el reino de los cielos, la que ahora es mi nueva identidad. Digo, por eso es que soy satisfecho. El verdadero hogar es donde yo siento amor. Su verdadero hogar es donde usted siente amor. Es el lugar donde usted se siente tranquilo, es su casa, es su lugar de amor. Entonces, su identidad está marcada por muchas cosas, tantas cosas tan grandes que es difícil poderlas inclusive todas enumerar. Y por eso es que todos somos diferentes, porque hemos vivido cosas tan diferentes. Le voy a hacer rápidamente un resumen de cómo se forma esa identidad, para que usted pueda entender o para que entendamos todo cómo funciona esa antigua identidad. Y los niños, ¿a qué se parece esa identidad? O más bien, ¿cuál es la base? Anótelo por allí si quiere, la base de la identidad. Todas las identidades tienen una base. Anote esa idea. Toda identidad tiene una base. ¿Qué es una base o a qué me refiero? Un concepto, un argumento o varios argumentos en los que yo decido formar esa identidad. Me paro en ese argumento, lo entiendo y me aferro a él como un concepto, como una columna en mi vida emocional, y ese a partir de este momento es mi identidad que va cambiando. En los niños, por ejemplo, la identidad son sus padres. Usted escucha un niño hablar y dice, mi padre es el mejor, mi papá. Y lo ve glorioso, lo ve grande, lo ve fuerte a su padre. Y su identidad está basada en esos dos gigantes. O está basada en el entendimiento de lo que tiene que hacer. Understanding of the word se llama eso para los guarderías. Y es el concepto de qué entiendo yo de mi vida. Mamá, ¿quién soy yo? Y entonces le dice, tú eres un hijo amado. Entonces, esa es su identidad. Mamá, yo soy un vaquero, yo soy esto. Y esa es su identidad, un hombre fuerte y lo que haya visto. También lo que ven en sus hogares. En los jóvenes, la identidad está usualmente marcada por varias cosas. Primero, cómo se ven. Usted ve la batalla de los jóvenes es mirarse al espejo, intentar salirse. Hay un cabello que esté aquí vuelto al lado y hay un conflicto interno gigantesco. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de ser aceptados en ese nuevo mundo. Y esa es su identidad. Mi identidad es como yo me parezco. Y entonces tienen problemas para estar en un grupo y en el otro porque su identidad les está haciendo batallar. Y ellos han basado su identidad en esos. También basan su identidad en las amistades. Si yo tengo una buena amistad, entonces, padres, es importante que ustedes y que nosotros fomentemos la buena amistad. Cuando usted cambia a un niño a otra parte, nunca pudo hacer lazos. Y son esos lazos los que los crean y los amarran a un sitio. Por eso duele mucho cuando una persona saca a un joven de la iglesia. Porque lo que está haciendo es desajustarlo de un mundo emocional. No es el físico, es lo que significa. Entonces los jóvenes se duelen entre esa amistad. Si lo llevamos más, los jóvenes adultos, por ejemplo, su identidad está basada en una carrera, en algunos casos, en comenzar un proyecto de vida, en casarse, en un novio. La pueden poner en un novio que tienen y la ponen también en cosas materiales.
Por ejemplo, he visto últimamente en la iglesia muchos jóvenes poniendo su identidad en un coche. Lo llevo años viendo. Si tengo un buen carro, soy importante. Si no tengo un buen carro, entonces tengo que tener esto, tengo que tener lo otro. La identidad de este mundo en el que vivimos, de ese sistema en el que estamos, está marcada por lo que tenemos. Las chicas están marcadas por lo que ven en los jóvenes, cómo se lucen, pero ellos van un poquito más allá ahora. Y entonces creen que eso es lo más importante de su identidad. Luego entonces vamos a los adultos y los adultos ahora basan su identidad en cuánto dinero hacen. Esa es mi identidad. Mucho gusto. Soy David Henao, vendedor de seguros. Empresario. Estoy basando mi identidad en eso. Y desde esa identidad fluimos todos. Otros ponen la identidad en la familia. Otros ponen la identidad, aún siendo adultos, en su belleza. No, si yo me veo mal, si mi cabello está mal, si esto sigue teniendo. Otros la ponen en su esposo o en su esposa. Otros las ponen en su matrimonio, en la idea de familia. Y todos ponemos la identidad, y más adelante va pasando el tema de poner la identidad en los que quedan de mi familia, mis nietos, y lo que voy a dejar generacionalmente. Y así todos construimos esa identidad. Pero también hay casos donde esa identidad se construye sobre cosas negativas. Por ejemplo, encontramos quien esté adicto a algo, a una droga, al sexo, al juego. Y esas identidades están basadas en yo soy un consumidor, yo soy lo que hago en un juego. Y el problema de esas identidades es que, hago un paréntesis, padres, usted no puede permitir que un hijo se quede porque así se quedará toda la vida. Ese será el adulto que nunca logró formar una identidad aparentemente funcionable, porque me quedé en mi placer. Y la identidad no es mi placer. La identidad es lo que yo haga, lo que yo tengo que construir. Hay otros que fundaron su identidad en el dolor. Me abusaron de pequeño. Yo soy el abusado de mi iglesia. Esa identidad se formó en el dolor. Y ya los adultos, entonces, que entendieron o que no se corrigieron, o en otros casos, crean su identidad en conductas pecaminosas. Por ejemplo, soy un hombre mujeriego. Tengo familia y no importa. Todo el mundo cree que tengo una imagen correcta, pero aquí hay algo que yo quiero formar mi identidad. Y deciden todo en base a mujeres, al sexo, y todo gira en torno a esto. Entonces quiero que se pregunte unos momentos en qué está basada su identidad. ¿Qué fue? ¿Dónde usted la está construyendo? ¿Cuál es la base de su identidad? Pueden ser varias cosas. Ahora, hay un problema con nuestra identidad antigua. Y anote el problema si quiere. Es que nuestra identidad es imperfecta y pasajera. Surge un problema gravísimo y con nosotros porque decidimos fundar o construir nuestra vida en esta identidad que tenemos antigua, en el dolor, en la angustia, en el placer o en cosas que son vanas. ¿Y cuál es el problema? Que tarde o temprano nos van a decepcionar. Usted viene decepcionado de su identidad. Y la muestra de su decepción es la siguiente. Usted no se acepta a sí mismo. Y aunque usted crea que esa identidad que usted tiene es la correcta y la justifique de muchas maneras, usted siempre llega a conclusiones: no soy buen hijo, me falta; no soy buen padre, me falta; no soy buen amigo, me falta; yo debería comer menos;
yo debería hacer más ejercicio. Siempre es una insatisfacción de su identidad. ¿Por qué? Porque es imperfecta, porque la base está mal. Y Dios quiere que usted tenga una nueva identidad. Entonces, quiero llevarlo ahora a que identifiquemos, porque creo que es la pregunta más lógica que debemos hacernos, y es, ¿cómo sé si mi identidad está correcta? ¿Cómo sé si mi base está correcta? Su identidad está correcta si su base está correcta. Y lo quiero llevar a un ejemplo muy importante que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24 en adelante. Y son palabras del Señor Jesús para enseñarlos cómo funcionan esta identidad que vemos. Y el Señor Jesús nos plantea los dos tipos de identidades. Y nos dice, cuidado cómo ustedes construyen su vida. Vamos a la palabra y entendemos un poco más a fondo esto. Versículo 24 dice, cualquiera. ¿Qué dice? No se escucha. ¿Qué dice? Por favor, resalte esas palabras. Cualquiera. ¿Qué es cualquiera? Todo el mundo. El que quiera. ¿Cuál? Quiera. Es decir, el que quiera. La identidad es para el que quiera. Este concepto de la identidad que Dios nos da es para el que quiera. Quiero decirle que no es obligado y usted puede decidir bajo qué identidad o cómo construir, cuál es el cimiento con el que usted decide construir su vida y su identidad. Entonces dice cualquiera. Y luego nos da dos cosas más. Que oye estas palabras, resalte la palabra, oye estas palabras y coloque primero, es oír la palabra, y las hace, resalte la palabra, las hace, las pone en práctica. Note, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Muy bien, haga una pausa unos segundos y vamos a entender este ejemplo tan grande que nos da el Señor Jesucristo para comprender esto de la nueva identidad y cómo funciona. Quiero que resalte las palabras un hombre prudente y coloque un hombre creyente. Y quiero que resalte las palabras casa sobre la roca y coloque la nueva identidad en Cristo. Y lo leeríamos así. Cualquier persona, cualquier ser humano, pues que oye la palabra de Dios, que pone en práctica su vida, que quiere entenderla, le voy a hacer, lo comparo como alguien que es creyente, que ha entendido y que ha decidido edificar su vida en la nueva identidad. Su nueva identidad aquí es la roca. La roca es su nueva identidad. Dios está diciéndonos que podemos edificar nuestra vida en una roca nueva, en un cimiento nuevo, que Él nos va a dar ese cimiento y que nos está dando ese cimiento. Y eso es lo que nosotros comprendemos con la antigua manera de ser, mi manera de ser, y la nueva manera de ser que Dios me ofrece, la nueva identidad sobre la que yo tengo que pararme y operar todo en mi vida. Dice, esas personas son los que construyen en su nueva identidad. Versículo 25. Ojo a este ejemplo, a esta ilustración que viene aquí. Dice, descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, estaba fundada sobre la identidad en Cristo. Ok, quiero que resalte las palabras lluvia, ríos, vientos, golpearon contra aquella persona. Y permítame, le transmito esta idea. Si hay algo que va a demostrar qué tan fuerte es su identidad, qué tan bien construida está su identidad, son las tormentas.
los momentos de dificultad en su vida. Esos momentos son los que le muestran a usted dónde es que está parado, en qué es lo que ha hecho en los últimos años. De hecho, todos sabemos que son las tormentas, los ríos que descienden, los ríos que vienen, los vientos que soplan, los que nos han llegado a tal punto que hemos tenido que decir, Señor, sálvame, sálvame, Señor, porque esta situación me está comiendo. Y la razón por la cual me está comiendo es porque no la he edificado en la roca. Tenía que ponerme yo en la roca contigo. No la edifiqué en la roca. Pero aquellos que lo edificaron en la roca, vino y no cayó por su fundamento. Versículo 26. Sigue el Señor explicando. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, es decir, aquellos que no han escuchado y no les importa, no le dan la atención que es, no le dan el valor que es, no creen que sea tan serio como es, los compararé a un hombre insensato. Resalte la palabra insensato y coloque que no es creyente, aunque sea creyente aparentemente, que edificó su casa sobre la arena. Por favor, resalte la palabra arena y coloque su propia identidad. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Resalte las palabras cayó. Y fue grande su ruina. Cuando usted construye, en pocas palabras, en esta ilustración lo que estamos queriendo decir, que cuando usted construye en la identidad de Cristo, está construyendo en la roca. Van a venir las tormentas y usted va a terminar o continuar de pie. ¿Qué pasa cuando a un niño, en medio de su identidad, se le divorcian sus padres? El niño, si decide continuar su vida como un hijo de padres divorciados, va a decir, mi padre fue malo, mi mamá también lo hizo, yo solamente tengo divorcio en mi vida. Pero una persona que a pesar de lo que haya vivido, decide construir su vida en la nueva roca, en Cristo, no vivirá por estas cosas. ¿En qué nos damos cuenta? Cuando viene la tormenta y mueve todo lo que somos, ahí se da cuenta que he estado construyendo en los últimos años en mi vida. Le pregunto, ¿qué han hecho las tormentas en usted? ¿Qué han hecho esas tormentas? Destruyeron matrimonios, destruyeron familias, quedaron enfermos, estamos en pobreza, terminamos sin hijos, terminamos sin relaciones con nuestros padres. Fue la tormenta. Y quiero que se detenga a pensar en ese concepto, porque la gran mayoría de personas suelen echarle la culpa a la tormenta. Es que fuiste tú, es que era este, es que era ello. Y el problema no fue ese. El problema es que no construimos bien nuestra vida, nuestra identidad en la roca. La hemos construido en lo que nos enseñaron, en el psicólogo, en el psiquiatra, en la manera de vivir la vida de nuestros padres, del ambiente. Y cuando llegó, todo se destruyó, porque no me había ocupado de construir mi identidad en la roca fuerte. Cuando una persona que es adicta a las drogas o adicta al placer termina en un momento en su vida, se da cuenta que su vida está vacía, que no ha hecho nada.
Cuando una persona construye su vida en su identidad física, y jovencitas, jóvenes también y mujeres, llega a la edad adulta y se ha ido la belleza. Y todo lo que usted construyó fue en su identidad física. Una de las íconos, de los modelos de el tiempo en el que crecimos nosotros, se llamaba la de Baywatch, Pamela Anderson, y era supuestamente la mujer, una de las mujeres más guapas de la televisión. Y la vi hace algún par de años, se salió, pues ya no volvió a salir en ninguna película. Vi una señora de 60 o 70 años, yo creo que tenía 70 años, totalmente mayor. Había una viejita detrás de esa imagen sobre la cual construyó su identidad. Al mismo tiempo había una señora que se me viene esta imagen, y es una señora muy mayor, saca una foto y dice: no le crean a esta, era su foto de cuando era 20 años, una morena guapísima. Y él dijo: esta es mentira, esta es real. Y cuando usted forma su vida en su identidad, que es en la arena, cuando vienen los momentos de dificultad financieros, usted no aguanta más, se separa. O usted simplemente quiere vivir en el placer. O cuando los hijos entran en las dificultades y usted solamente ha construido en su vida en ese hijo, y ese hijo se vuelve un ídolo para usted, y usted se para en ese hijo, y cuando viene la dificultad y ese hijo no le da todo lo que usted está esperando, rompe ese hijo. Se le cayó un ídolo de su vida. Cuando el esposo falla y usted ha construido su identidad en ese esposo, usted se le cayó el mundo ese día, o en esa esposa. Y es por eso que tenemos problemas, parejas peleando: no aguanto a este hombre, no aguanto a esta mujer. Y uno va entrando a entender, y es que sus vidas están construidas en ídolos. Están construyéndolas. Él es mi roca. En inglés la palabra es: Él es mi roca. En español esa frase se entiende como: Él es mi fundamento. Por supuesto, cuando usted construye su vida en eso, en imagen, en otra persona, tarde que temprano va a ser decepcionado. Y si alguien la construye en usted, usted va a decepcionar a muchos. Porque usted es una roca imperfecta y limitada. No ilimitada, sino limitada. Entonces la pregunta central es: ¿sobre qué está construyendo su roca? Grandes hombres construyeron su identidad, o su roca, su fundamento fue la economía en los Estados Unidos. Al día siguiente, después de unas crisis financieras, saltaron de edificios y dijeron: no hay más por lo que vivir. Totalmente decepcionados. Y esto tiene un problema a la hora de enfrentar su vida, porque usted va a enfrentar la vida como usted la está construyendo en su esposo, que no es capaz de darle la talla, o en su esposa, o en sus padres, o en sus hijos. O la construyó en un dolor, ese dolor no es capaz de sostenerlo. Hay un ejemplo que es para mí muy impactante, y es el ejemplo de Joyce Meyer. No hablo de su teología porque no sé exactamente hasta qué punto va o no va, pero su testimonio es que su padre la abusó durante muchos años, y a su hermano también. Y su hermano se quitó la vida, pero ella decidió construir su identidad en Cristo. Y hoy lo que hace ella es cansa miles y miles de personas, yo no sé si millones, con lo que pasó. ¿Cuál fue la diferencia? El mismo hombre abusó, en las mismas circunstancias, la misma trágica familia. Uno decidió construir su identidad en mi dolor, y otro su identidad en Cristo. Usted está construyendo en algo en este momento, y ese algo se parece, le voy a dar una
una pista a su dolor. ¿Quiere saber sobre qué está construyendo hoy su identidad? Dígame qué le duele. Pastor, me duelen mis hijos un montón. Sobre sus hijos. Pastor, este hombre, estoy decepcionada de este hombre. Sobre ese hombre. Pastor, no, hoy estoy súper nervioso. No sé qué va a pasar con las finanzas de este mundo. No sé la economía. ¿Qué va a pasar con nosotros? Sobre eso está usted construyendo. Si sufre por su cuerpo, si sufre por lo que usted sufre, usualmente es sobre lo que estamos construyendo nuestra identidad. ¿Y cuál es el problema? Que la tormenta va a llegar. Toda identidad tiene tormentas. Yo pensaba en la gente que en las iglesias le echan la culpa a los líderes, le echan la culpa a los padres, le echan la culpa a todo el mundo. Pero encuentro una cantidad de personas que no le echan la culpa a nada, simplemente solucionan su problema en Cristo. Es que mi padre me dejó. ¿Vale? ¿Vas a construir en eso tu identidad? ¿Y por qué no miras a Cristo, que fue prácticamente huérfano y fue rechazado? Es que lo perdí todo. Es que no tengo. En la idea de ser rico. ¿Por qué no construyes en que Cristo se hizo pobre? Todo es de acuerdo a lo que nosotros construyamos y en qué construyamos nuestra vida. Ahí está la clave de su identidad. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace con nosotros? Nos ofrece una roca. Nos ofrece un fundamento. Y note que la promesa no es que no van a venir sobre la roca la tormenta. La promesa es cuando venga la tormenta, cuando vengan los ríos. Su identidad va a permanecer en pie. Solamente mire los últimos episodios de su vida. Si le dijeron de una enfermedad, si le dijeron de una situación, si está luchando con todos los problemas que luchamos usualmente, si lo van a echar de un trabajo, si van a recortar personal, si está pasando por un momento de su vida muy crítico. Mire, ¿qué está construyendo? Usted puso la confianza en su fundamento. Y esto no es lejos. Ese fundamento en el que construimos es la batalla de los dioses. Eso es lo más importante en su vida. Son esos dos fundamentos. Usted o él. Ahí hay una gran batalla. Allí es donde los dos dioses están diciendo, o los dioses, o los que pelean, los ídolos pelean contra Dios y están peleando y diciendo, quitando. Esa es la gran batalla que está teniendo usted. Y cuando viene el golpe, usted se cae o se sostiene. Si yo estoy construyendo en Jesús, cuando venga el golpe difícil de la vida, yo digo, Señor, Él no lo quita, pero uno tiene una esperanza. Uno tiene una esperanza que uno se aferra y uno ya va a terminar y en algún momento tú entrarás. Y hay cientos y miles de ideas que Dios puede hacer en ese momento porque mi roca es Cristo. Ahí estoy parado. Pero si yo no tengo en nadie que esperar, solamente en mí. Y como yo sé que yo soy limitado, estoy decepcionado. Me decepciono. Si está decepcionado, mire en qué está construyendo su identidad. Porque la gente segura, la gente que está en Cristo es súper segura y construye su identidad. Entonces viene un problema que no hace para el joven, no me aceptó un amigo. Mira en qué estás construyendo. Hoy no estoy bien físicamente, hoy estoy feo, hoy amanecí hinchado. ¿Qué hago? Tengo un problema aquí, tengo esto. Entonces no me acepto a mí mismo y hay una lucha interna que será definida por esa tormenta. Lo llevo entonces ahora a lo que para mí sería cómo construir en la roca nueva. Ya anote esta idea. O en la nueva identidad. Para que yo pueda construir en la nueva identidad,
Cristo debe ser la base misma de mi identidad. Entonces, anote esa idea, por favor. Cristo mismo debe ser la base de mi identidad. Y paso por esto corriendo prácticamente. ¿Cómo funciona entonces de manera práctica mi nueva identidad? ¿O qué tengo que hacer para que funcione? ¿O qué debo de entender? ¿Cuáles son los matices? Muy bien, quiero que haga, después de hacer esto, quiero que me escuche un segundo. Ponga su atención acá en el predicador unos segundos. Y le explico esto. Su nueva identidad en Cristo no son un grupo de ideas. No son un grupo de valores cristianos, judeocristianos. No son normas. No. Su nueva identidad en Cristo es una persona. Y esto es importante que usted lo entienda. Porque ahora en usted está viviendo una nueva persona y es Él la nueva identidad. No es lo que Él hace, es que en mí está Él. Y Él es la nueva identidad. Él es la base de mi vida. Y esto es lo que Dios nos está ofreciendo a nosotros. Entonces, se lo explico de esta manera. Vaya conmigo a 1 de Pedro 2, versículo 4. Y Pedro explica cómo funciona la nueva identidad, el fundamento de la nueva identidad. Y quiero llevarlo, pero quiero que usted alinee todas las ideas frente a esto y las pueda recibir de tal manera que usted las pueda poner en práctica. Leemos versículo 4. Lo primero que dice es acercándoos a Él. Resalte las palabras acercándoos a Él o acercándonos a Él. La identidad de Cristo solo funciona para construir esta nueva identidad, para operar, para pararme en esta nueva roca. Tengo que primero acercarme a Él. La nueva identidad en Cristo no se puede copiar. No es algo que yo tome una idea, la traiga como algunos quieren hacer. Yo voy el domingo, cojo una pequeña idea y la tengo y me gustó lo que el pastor dijo este fin de semana, hago un reel, me encantó esto y lo guardo en una notica y voy a vivir por esta notica. No puedo. ¿Por qué? Porque por sí sola ese matiz no sirve. Solo sirve porque es Él, es una persona. Él es mi identidad. Por eso el apóstol Pedro dice, acérquense a Él primero. Es a través de la comunión. Yo tengo que acercarme. Es esa cercanía en Él. Él es mi nueva identidad. Y yo sé que el ejemplo, debido a que venimos de la iglesia católica y simplemente o de un mundo religioso, yo oro, digo unas palabras y una repetición y ahí se acabó todo. Hago algo, una buena disciplina y no es así, es Él. Él dice, acercándose a Él. Así comienza nuestra base de la identidad. Sigamos adelante. Piedra viva. Resalte las palabras, piedra viva. Y coloque allí a un lado fundamento. Ahora, quiero entonces ahora llevarlos a entender algo. Por favor, quédese conmigo, tenga un poco de paciencia para entender esto. La piedra viva, cada edificio necesitaba algo que se llama una piedra, un fundamento, una piedra angular. Esa piedra determina la estabilidad de la casa. Esa piedra tiene que estar bien cortada, bien puesta, tiene que ser exacta para que todo quede bien. Les doy un ejemplo. Atrás en el jardín acabamos de hacer una obra maestra entre todo el grupo de mantenimiento y un trabajo muy grande de varias personas. Gracias a ellos por lo que tenemos y al Señor. Cuando comenzaron a colocar los tiles
o las baldosas, hay como unas 40 o 50 baldosas, no sé cuántas hay. Colocaron con mucho cuidado la primera piedra y comenzaron a colocarla de tal manera que se gastaron mucho tiempo aparentemente para eso. Y la respuesta de Dios, si esta nos queda mal, el resto nos queda mal. Esa piedra es el fundamento. Tenía que estar bien alineada. ¿Qué les pasó? Que con el momento tuvieron que volver a replantear. Y les digo, tuvieron que volver a mover toda la tierra, hacer todo para que les quedara más o menos bien. La piedra angular de su vida, la piedra base de su vida, es eso que usted ha ido poniendo. Y lo que Dios nos está diciendo, dice, a partir de ahora, edifiquen en una piedra viva. Esa piedra soy yo. Pero quiero que mire una cosa, por favor, regáleme su atención y métase en la ilustración que le estoy dando. Note la palabra viva. Repita conmigo, viva. Lo que me ayuda a entender esto, me hace entender, es que la nueva piedra en la que nosotros construimos no es una piedra muerta, es una piedra viva. Y tiene una característica, me la imagino, que cuando viene la tormenta, la piedra se acomoda. Es una piedra inteligente. Es una piedra que se mueve, es una piedra que va, es una piedra que se sube, es una piedra que se baja, es una piedra que se pone hacia allá, es una piedra que tiene unas características porque es viva. Todo lo que nosotros hemos construido en nuestra vida, en nuestra identidad antes está muerto. ¿Por qué sabemos que está muerto? Por su insatisfacción. Pastor, es que yo he construido mi vida en la vida sexual, de cama en cama, estoy contento. Entonces, ¿por qué te sientes solo? Yo he estado en momentos y en testimonios de personas que han estado en la prostitución. Y dice, y tuvimos que tener sexo con tanta gente, pero estábamos tan solos y tan sucios. ¿Por qué no te satisface la vida sexual? Y si te satisface el dinero, ¿por qué quieres más? Porque esa piedra está muerta, no produce nada vivo. ¿Por qué no estás contento con tu aspecto físico? Porque tu identidad la estás basando en algo que pasa y que se muere. Aquel que consume estupefacientes o cosas, están insatisfechos. Al día siguiente se sienten mal y se emborracharon 2, 3 y se pusieron todo lo que se pudieron poner. Pero el grado de insatisfacción es gigantesco. Se sienten deprimidos. Y el alcohol y las drogas tienen algo que hoy puedo tomar algo, pero no me es suficiente. Tengo que tomar algo más, algo más, algo más. Porque esta antigua identidad está muerta. Pero la identidad nueva en Cristo es una piedra viva. Fluye. Yo quiero que usted se sienta en una piedra que se mueve. Y que además, si se mueve, es viva, produce vida. Note lo que sigue a continuación. Desechada ciertamente por los hombres. Hay una característica con esta nueva piedra que a la gente no le importa. ¿Lo nota? No lo toman en serio. No, eso es imposible. No vale la pena. Dice, desechada por los hombres. Pero escucha lo que sigue a continuación. Es muy importante acerca de esta base. Más para Dios, escogida y preciosa. Quiero que resalte las palabras para Dios, escogido y precioso. ¿Qué es escogido? Hecho a su medida. Él lo escogió, él sabe el fundamento. Este edificio podría estar bien si la piedra angular está en el lugar correcto, está nivelada. Cada piedra angular tiene que estar precisamente como es. Y yo les daba un ejemplo que se me viene a la mente. Uno, digamos, el padre está con la hija y quiere comprarle un vestido y le tiene una sorpresa. Y es un vestido perfecto. Y eso pasa mucho. El vestido está hecho a su medida, con joyas, con cosas preciosísimas. Pero prueba a esa hija y la lleva a un almacén
y le dice, mira, ¿tienes todos estos vestidos o tienes este? Pero hay uno rojo, hay uno psicodélico, hay uno que muestra todo, hay otro que muestra otra cosa. Y el padre le dice, ¿qué escoges? Y usualmente lo que escogemos es lo demás. Pero esto que Dios hizo es un vestido perfecto. Esta mañana leía el libro de Esther y el libro de Esther decía que una de las características de la reina, la que lo marcó la diferencia entre todos los demás, es que cuando antes de entrar a la corte del rey tenía que escoger un vestido y ella le preguntó al eunuco, ¿cuál escojo? Y el eunuco le dijo, mira, uno como este. Y dice, ella no pidió más. Estaba satisfecha con su identidad. Nos queremos lo que Dios nos ha escogido. Ahora, note lo que sigue, la siguiente palabra es precioso. Precioso, esa nueva identidad es preciosa para Dios. Es un afecto que tiene. Versículo 5. Es Dios quien la escoge entonces. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Permítame, le digo esto y paso al siguiente punto. En pocas palabras, el apóstol Pedro está diciendo, cuando construimos en la roca que es Cristo, está escogida, es preciosa, la escogió Él. Él sabe cómo funciona esa roca. Está cortada nuestra medida. Por eso es que somos tan satisfechos. Mire, si hay una pregunta que usted se puede hacer en la vida cristiana, es la siguiente, o una conclusión que usted llega, soy un hombre satisfecho. Si usted está en la roca, sabe vivir con todo o sin nada. Y no es entrenamiento porque en su casa le faltó cuando era pequeño. No, no, no. Es decir, está feliz, contento. Si yo le pudiera pedir a alguien y me dijera, dígame un testimonio de su vida, soy un hombre satisfecho, soy un hombre feliz. Desde hace 26 años soy completamente feliz. Quiere decir que no hay problemas, no estoy diciendo eso, pero hay una alegría, una felicidad. Es preciosa la nueva identidad. Tiene que ser su roca. No puede ser su esposo. Usted se va a decepcionar. Versículo 6 dice lo siguiente. Por lo cual también contiene la escritura. Y nos hace una descripción de cómo escoge esa roca. Note lo que dice la escritura. Dice, he aquí pongo en Sión. Resalte las palabras. He aquí pongo en Sión. Esa roca no está en mi cultura. Esa roca no está en mi hijo. Esa roca no está en mi papá, en ser colombiano. Cuando usted se convierte a Cristo, esa roca no está en su carrera. Porque algunos de ustedes, mucho gusto, ¿quién soy? Aquí lo tienes, soy contador. No sé a quién le cayó el guante. Soy empresario, mucho gusto. No, no, eso no es lo que eres. Y cuando vine a Cristo, soy un creyente, soy cristiano y trabajo como empresario. Note, la iglesia tiene una característica y una variedad que puede tener empresarios, puede tener gente que acaba de salir de la prisión, puede tener gente que esté luchando con una área, puede tener que tenga muchos hijos, arquitectos, ingenieros, como puede ser alguien que esté en silla de ruedas. Y todo el mundo es igual, porque el común denominador es la roca, no su identidad. Es por eso que antes usted era colombiano, si es colombiano, antes soy colombiano, ahora soy un cristiano colombiano. Ahora soy, primero, antes en mi identidad era mi nación. No, tú no me conoces, yo soy la oveja negra. Muchos han formado la identidad en su maldad. No te imaginas, es que yo soy de los más complejos que hay para tocar. Y cuando conocen a Cristo, porque basaron su identidad en su maldad, cambian la roca, dice, yo soy creyente y antes era malo. No sé si me estoy haciendo entender.
que su identidad ya no importa si la nueva roca es Cristo. Ya no importa lo que usted es. Y entonces encontramos gente aquí dentro de la iglesia, por ejemplo, que no importa lo que hacen, pueden venir a limpiar y no genera un conflicto de identidad. Tenemos al pastor de los jóvenes, que es Álvaro, que es jefe de una carrera, de una universidad, de una carrera, y usted lo encuentra aquí limpiando. Porque para él no es jefe de carrera primero. Es un hijo de Dios. Es su identidad. Y así muchos ejemplos. La pregunta está en sobre qué roca está construyendo. Pastor, yo no puedo tener hijos. Estás construyendo tu vida en una faltante que tienes, aparentemente. Serás decepcionado. Pastor, no puedo dejar de hacer esto y de robar. Pastor, no puedo dejar de hacer esto. Cualquier dificultad, este ser querido, lo perdí. Si sigues construyendo tu vida, te vas a decepcionar. ¿Por qué lo sabemos? Escuche lo que dice el apóstol Pedro. Por lo cual también contiene la escritura que es en Sión. Es en Sión, en un lugar donde está la piedra principal del ángulo. Por favor, resalte la piedra principal del ángulo. Hay muchas piedras, pero la piedra principal está en las manos de Dios. Pastor, entonces no es bueno tener una familia, es estupendo, pero esa no puede ser la base de tu identidad. Entonces, porque hay muchos que tienen hijos y esa es la base de la identidad de ellos y no es correcto. Es primero Dios como la base de la identidad y luego vuelve a decir las siguientes: escogida, preciosa. Pero note lo que sigue al final. Necesito que usted se concentre en estos segundos. Dice, y el que creyere en él no será avergonzado. Por favor, resalte esas palabras. El que creyere en él no será avergonzado. Aquel cuyo fundamento de vida no es Cristo nunca va a ser avergonzado. ¿Qué quiere decir eso? Pastor, no lo entiendo porque yo paso por momentos de dificultad. No, es que siempre va a estar satisfecho. Pero si usted crea su identidad, la forma en lo que este mundo lo está haciendo, en su necesidad sexual, en sus logros, en su nacionalidad, en su tiempo, en todo lo que usted esté intentando formar su vida, en su belleza, jóvenes, en sus carros, jóvenes, en el dinero que puedan tener en el banco, que eso es lo que ocurre en este país. Los jóvenes pueden tener ahora dinero a una edad mucho más joven y entonces construyen su identidad en eso. Y cuando lo cuentan, bueno, ¿qué tal? Mucho gusto, no acabo y tengo tanto en la cuenta. Les encantaría decirlo. Serán avergonzados. ¿Por qué? Porque cuando venga la tormenta, no va a satisfacerlos. Es interesante, en el evento que acabo de ver en Madrid, iChange o Me Change, no recuerdo cómo se llama, The Change, el cambio, dice que salió este jugador de Barcelona, creo que era, en las grandes ligas, que participó. Es claro que no le llegó la fama como futbolista, no le llegó el sueldo de futbolista y tampoco no le llegó el alcance sexual como futbolista. Y participó en un grupo para abusar a alguien. Terminó en la prisión. Allá en la prisión lo perdió todo. Pero él dice, no lo perdí, gané a Cristo. Qué interesante que ninguna cosa pudo suplir las necesidades que tenía. ¿Por qué? Porque terminaremos tarde que temprano avergonzados. Avergonzado se parece a lo siguiente. Escuche esto. A su impotencia y mi impotencia cuando no alcanzamos a hacer algo. ¿Por qué? Si tengo esto, yo sé que estoy en lo correcto. Porque el fundamento no es Cristo. Por favor, no me lo diga. Pregúntese cuál es su miedo más profundo, su dolor más profundo.
la lucha más profunda que tiene. ¿En qué es donde usted quiere tirar la toalla en ese momento? Y encontrará la base de su identidad. Si llega a ese punto y diga, no me importa, si hay que morir, se muere. No para mí, en su corazón usted ha llegado a esa conclusión. Estoy casi seguro que su identidad es Cristo. Resalte las palabras, no será avergonzado. El que creyere no será avergonzado. Está siendo avergonzado hoy en su vida. No es que lo miren afuera, no estoy hablando de humillado, estoy hablando de avergonzado. Yo pensé que el matrimonio iba a ser perfecto. Y si estás dando vueltas y temblando, estás siendo avergonzado. ¿Saben qué pasa cuando los hijos fallan? Y los padres han colocado toda la esperanza en los hijos. La misma sensación cuando colocaron todo su dinero en las acciones y cayeron. Se quieren morir. Pero el que lo puso en Cristo, Señor, este es un hombre pecador, es una mujer pecadora, es un joven, tengo que ayudarle, es su problemática. No es una cuestión de que cambie la circunstancia, es que hay una esperanza. Hay una esperanza en algo. En Cristo hay una esperanza porque uno dice, no, bueno, yo no sé qué va a hacer Cristo en esta roca en la que estoy puesto de pie, pero algo va a hacer. Lleve eso a cada situación en su vida. La siguiente idea es que para vivir esa nueva identidad, Cristo debe convertirse en lo más precioso para usted. Si quiere formar, si quiere establecer su identidad en Cristo, tiene que conocerlo, tiene que colocar ese fundamento. Él tiene que ser su fundamento, pero se tiene que volver lo más precioso en su vida. Lo más precioso. Lo más precioso no es amo a mi esposo y amo a Dios. No, es amo a Dios y amo a mi esposo. No es mi trabajo, no es mi vida, no, es que Él es el más precioso. Yo le aprendo a amar a Él. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 7, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Escuche lo que dice. Por favor, lea esto muy cuidadosamente. Dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Resalte la palabra, los que creéis, Él es precioso. Piensen en eso unos segundos. Para aquellos, Él se ha vuelto lo más importante. ¿Qué significa esto? Permítame, intento ilustrar esto. Significa que cada cosa que usted hace en su vida pasa por la roca. Es un filtro, su manera, todo. Su manera de ver su esposa, sus hijos, sus padres, su abuelo, su tiempo, su dinero, sus tiempos libres, su plan de vida, sus deseos, sus anhelos, todo es alineado. Es una cosa que uno quiere pasar por el filtro. Es como si Jesús fuera un filtro y cada decisión usted la quiere pasar por ese filtro como sea. Quiere que llegue, quiere que esté, quiere que pase. Y necesita que Él se lo valide. Pero muchos solamente pasan el tiempo de domingo en la iglesia por Cristo. Y el resto de su vida sexual la tiran a cualquier parte. O las finanzas y escondidos tienen una cantidad de cosas y nadie los ve y luchan internamente y son unas cosas que nadie se imagina y no se la tiene que imaginar. Pero aquel cuyo fundamento es Cristo se vuelve precioso. Todo lo mete a través de Cristo. Todo lo quiere percibir a través de Cristo. Es una idea que le da vueltas, lo entiende, quiere ver sus finanzas, sus tiempos, su dinero, todo alrededor, todo lo que tiene en su vida tiene que tener algo que ver con Cristo. Y lo pone y lo mezcla y lo trae ahí, lo para en ese fundamento. Y lo que no alcanza a parar en ese fundamento se siente mal cuando no lo para.
¿Por qué no he traído, Señor, mis hijos a este fundamento? ¿Por qué no he podido hacer esto en este fundamento? Todo lo quiere a través, porque se volvió lo más precioso. Su esfuerzo, anhela, hay una pasión inmensa. Eso significa que Cristo es lo más precioso. Solo usted se conoce, pero todo lo quiere pasar por ese fundamento. Hay gente en la iglesia que sí, Cristo es una roca, pero no es el fundamento, no es la piedra angular, no es la piedra donde construye todo. Él no es la roca, Él es una piedra más importante, mas no sirve así, porque dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, Él es precioso, es lo más precioso. Y note, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 8, es una piedra de tropiezo, roca que hace caer. Es increíble cómo cambia el matiz. Si Jesús no es la roca fundamental donde usted se apoya, se vuelve una piedra de tropiezo. Es que yo quiero estar con Dios, pero es que esto es una religión que es horrible. Yo me siento que tengo que hacer, me siento obligado. Siente que la vida con Dios es un gigante, un monte gigantesco. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Es una roca de tropiezo. Por eso muchos de ustedes, al acercarse a Cristo, muchos de nosotros lo vemos con rabia, con miedo. Vemos y decimos, mejor no me acerco porque me van a quitar algo. Porque no es precioso. Debo proclamar. Entonces, ¿qué ocurre en esta identidad? Una vez que yo me acerco a Él, una vez que Él es la base de mi identidad, la piedra angular de mi vida, una piedra viva que se ajusta, que se mueve, que me da vida a mí. Yo me veo con mis pies parados sobre la roca y esa roca me da vida y hay una energía perdone la palabra energía, pero hay un poder de Dios que está sobre mí y me aviva, me hace seguir, me hace amarle. Y entonces Él se convierte en lo más precioso y yo me aferro. Y es como el hombre que dice en la palabra de Dios que vendió, fue y encontró una perla y vendió todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Le preguntaban a un hombre que estaba moribundo y le dieron un mes de vida y de repente hay un doctor y le dice el doctor, mira, tienes esta medicina. Esa es la buena noticia. Pero la mala noticia es que vas a tener que venderla todo lo que tienes. Y él contestó, por supuesto, yo quiero vivir más. Quiero vivir más quiero vivir más. No me importa vender lo que tengo. Ahora quiero llevar a su identidad para que se vuelva precioso. Esa es la perla y usted tiene que vender todo lo demás en su vida. ¿Qué significa vender? Ya esto no es tan importante, no quiero que sea tan importante. Y comienza una lucha interna. Entonces no es importante ni que sus hijos sean los mejores en una universidad. Lo importante es que te conozcan, Señor. Ya esas cosas que van subiendo, no es importante que yo sea un millonario. Y no es importante mi belleza física. No, ya no va a ser tan importante. Lo más importante es quién soy en ti, Señor. Y si entonces yo fuere y tuviera estos problemas internos, no es importante ni su salud. Perdone lo que le digo. No es que no se cuide. Es que la salud no se vuelve un Dios. Usted dice, Señor, aún si tengo que enfrentar este cáncer,
todo depende de lo que sea su roca. Le pregunto, ¿es capaz de vender todo? La pregunta siguiente es, ¿qué es lo que no es capaz de vender para comprar esta perla? El reino de los cielos es como un hombre que hallando una perla, vendió todo lo que tenía y fue y compró la perla. Le pregunto, ¿qué hay que no pueda vender? ¿Qué hay que no pueda vender? Y no estoy hablando de lo físico, de ideas que no pueda vender. No, idea, no soporto esto, no soporto lo otro. Todavía Cristo no es lo más precioso. Y termina entonces, para entender la identidad nueva en Cristo, es que para vivirla, Él se convierte en lo más precioso y usted lo proclama lo más admirable que hay en su vida. Anote esto, debo proclamar lo admirable que es Cristo a través de mi identidad. ¿Qué le quiero decir con esto? Que una vez que Él es lo más precioso, usted solamente quiere proclamarlo. Usted solamente quiere decir las buenas cosas que ha hecho. Usted se emociona con cosas pequeñas, se emociona con cosas grandes, es capaz de esperar, es capaz de ir. Usted siente un río en su interior de amor, de satisfacción, de vida. Y llega a la conclusión, ¿por qué no vi esto antes? Primera de Pedro 2 dice lo siguiente, mas vosotros sois, en este momento sois, no dice no seremos, sino que somos. Ya tenemos esa identidad, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido. Pero aquí viene la parte, para que anunciéis las verdades o las virtudes de aquel que os llamó. Quiero que resalte las palabras para que anunciéis las virtudes. Cuando Él es su identidad, usted solamente vive por Él, quiere anunciarlo a Él, piensa, desea. Es una pasión por quién es Él, lo admirable que es Él. Quiero que piense en esta idea que estamos hablando, que reflexione, que profundice en su alma. Y quiero que se vea en la roca. Quiero invitarle a que se pare en esa roca. Y mire que la roca tiene la forma de Cristo perfecta para su vida. Quiero que se acepte en esa roca. Señor, tú me has aceptado. Quiero invitarle a que entregue su dolor en esa roca. Las rocas o el fundamento también servían para que el fuego consumiera lo que había en esa roca que no está bien. Y quiero invitarlo a que le diga al Señor, quiero colocar mi vida en ti. Quiero construir mi identidad, no en lo que me dijeron mis padres, ni siquiera en lo que siempre pensé que era muy bonito y lo ideal. No quiero construirlo en ganancias, en trabajos, en logros humanos. No quiero construir más mi vida en el placer. No quiero construir mi vida en mi esposo. Quiero construirlo con mi esposo, más no en mi esposo. No quiero construirlo en mis hijos. Perdóname por poner fundamentos que hoy me han decepcionado. Quiero ponerlo en la roca viva.
Y hoy me paro en la roca viva en fe. Hoy vengo ante ti para decirte, ayúdame a subirme a la roca. Gracias, porque nunca más seré avergonzado. Vengo y me siento impotente. Estoy insatisfecho. Lucho con mi rechazo. Siento que el mundo es mi enemigo. Siento sensaciones que me hacen pensar que todo está mal. Me pongo molesto con la tormenta. Le llamo a los factores externos mis enemigos. Pero reconozco que no he reconstruido mi vida en la roca, en la piedra viva. Yo quiero que me ayudes a construirla. Enséñame a vivir en esta nueva identidad. Perdóname porque en el camino no solamente he pagado un precio alto y he quedado arruinado emocionalmente, físicamente, en propósito. Me siento arruinado en el tiempo. Siento que no he hecho lo suficiente. Pero yo sé que si hoy acepto y creo en esta roca preciosa, no seré avergonzado. No quedaré insatisfecho. Ayúdame a usar o a ponerme en pie para construir una familia. Sé que vino la tormenta a mi familia y a mis padres y dañaron su matrimonio. Sé que mis hermanos se los llevó el río de la vida y he visto amigos y familiares sufrir mucho. Mas yo sé que construíamos en la arena y he perdido tiempo, pero hoy quiero construir en Cristo. Quiero pedirte hoy que me ayudes a construir una vida nueva. Quiero aprender a amar como lo más precioso la roca. Que toda mi vida pase por allí. Quiero proclamar a Cristo, admirarlo todos los días. Quiero aprender a amarlo aun cuando me cueste amarlo. Quiero hacerlo porque te creo. Porque en ninguna parte más he encontrado salvación. Porque estoy insatisfecho de mí, de mi forma de vivir. Y acepto, quiero, anhelo, estoy desesperado por la salvación. Necesito que me saques de este hueco interno de soledad, de insatisfacción. Las drogas no me llenan, no me llena el placer, no me llenan aún las cosas buenas. Necesito que me salves. Necesito una piedra angular. Toda mi vida tiembla con el más bajo de los vientos. Constrúyeme para resistir las tormentas más grandes de la vida. Necesito por mí, por mis hijos, por mi matrimonio, por el legado, por mi deber como hombre, como mujer, por mi deber como pastor, como creyente. Necesito. Hoy me acerco a ti, a la roca preciosa de mi salvación. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.